Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo con un saludo cordial desde Beijing. Soy Jia Jiabin. Gracias al crecimiento y pujanza económica de los países en desarrollo, el sur global se ha convertido en los últimos años en una fuerza cada vez más importante en los asuntos globales. Tanto Brasil como China son integrantes importantes del sur global y ambos promueven con sus acciones la construcción de una globalización económica más inclusiva y con beneficios compartidos. Recientemente, el señor Marcos Calvao, embajador de Brasil en China, ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista en la cual compartió sus opiniones respecto a la cooperación entre los dos países, así como su responsabilidad e interés en promover la cooperación del sur global para que éste adquiera una mayor influencia en la escena internacional. A continuación, les invitamos a ver esta entrevista. Señor embajador, muchísimas gracias por su tiempo y por aceptar nuestra entrevista. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Hablaré en portugués, como usted me pidió, y es para mí un honor, un placer participar en esta entrevista con CGTN en español. Muchas gracias. Bueno, usted ha estado durante casi 2 años en China, ¿no? Que yo sepa, usted se ofreció voluntariamente para ser embajador de Brasil en China. ¿Y podría contarnos cómo se sintió al recibir este nombramiento y cuáles eran sus expectativas por ser embajador en China? Tengo ya una larga carrera en la diplomacia. He sido diplomático durante 44 años. Y cuando hace más de 3 años me preguntaron qué puesto me gustaría tener, cuando dejara mi puesto de embajador ante la Unión Europea en Bruselas, respondí que el trabajo de mis sueños en mi carrera es ser embajador en China. Y afortunadamente, mis superiores pudieron ayudarme y me asignaron este cargo. Yo al menos 10 años antes quería ser embajador en China por varias razones. Ya conocía China, estuve en China por primera vez hace 26 años y el ascenso de China y la aceleración de su desarrollo fueron el acontecimiento global más importante ocurrido durante mi carrera. En los 40 años transcurridos desde la apertura y la reforma en China. Entonces quería tener esta experiencia y sobre todo tener esta experiencia por la importancia que tienen las relaciones con China para Brasil, que tienen nuestras relaciones para unos y otros. Para un diplomático siempre es un desafío y es gratificante trabajar con una relación que es importante y reconocida como tal por ambas partes. Y es reconocidamente importante para ambas las partes. Claro, se nota que usted ha contribuido mucho a las relaciones entre los dos países. Y durante estos casi 2 años, ¿qué impresión le ha dejado este país y su pueblo? ¿Y había algunas personas o algunos acontecimientos que le han impresionado? Sí, sobre todo, bueno, obviamente estoy impresionado por la fuerza del desarrollo económico que podemos ver en las calles todos los días. Aún más que eso, los avances que se han logrado en términos de calidad de vida de las personas y los avances que este desarrollo han traído a los chinos, al pueblo chino, a la sociedad china y el potencial que crea para nuestras relaciones. Y también debo decirles que siento muchas similitudes en comportamiento, actitud, informalidad, espontaneidad entre chinos y brasileños. Sí, yo creo que puede ser embajador de Brasil en China cuando los dos países celebran sus relaciones de 50 años. Eso puede ser una experiencia muy impresionante para usted. ¿Cómo valora esta relación que ha transcurrido 50 años? ¿Qué significado tiene esto medio siglo para esta relación? Bueno, en primer lugar, como tengo edad suficiente para esto, todavía recuerdo cuando se establecieron estas relaciones entre Brasil y China. Tenía 15 años, ni siquiera pensaba en ser diplomático, pero lo recuerdo. Vivía en Brasil, estudiaba secundaria y recuerdo claramente la noticia y la importancia que tiene esta noticia. En estos 50 años, en los que el mundo ha cambiado mucho,
Brasil ha cambiado mucho y China ha cambiado mucho. Lo que podemos decir es que, a pesar de las posibles dificultades, de los obstáculos y de que estos 50 años han sido años, a veces, difíciles en términos del contexto internacional, nuestras relaciones, podemos decir, sin lenguaje diplomático, objetivamente, que son relaciones que se han mantenido estables y han mejorado y fortalecido continuamente. Nunca ha habido un retroceso en las relaciones entre Brasil y China. ¿Cómo valora usted la evolución de las relaciones entre los dos países después del establecimiento de relaciones entre China y Brasil? ¿Había algunos momentos o algunos acontecimientos muy importantes, claves en este proceso? Sí, son 50 años. Entonces hubo algunos hitos. Un hito en 1974, el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Otro hito en 1988, el lanzamiento del CBERS, que es el programa chino-brasileño de construcción y lanzamiento de satélites. Se podría dar un salto mayor de cara a 2004, con la primera visita del presidente Lula en su primer mandato a China, cuando se creó la Comisión Bilateral de Alto Nivel COSBAN, que es una comisión que ya cumple 20 años y que organiza la relación entre nuestros gobiernos. Entonces, hubo muchos hitos, pero creo que en el caso de nuestra relación, y este es un hecho positivo y no relativo, la continuidad es más importante que los hitos. Los hitos tienen su significado. Pero lo más impresionante es que si tomas una curva, por ejemplo, y pones los números de comercio, los números de inversión, es un camino positivo. Pero como ya he repetido muchas veces, el motor de nuestra relación podría ser el comercio, podrían ser las inversiones. Es muy importante, pero por encima del comercio y de las inversiones, lo que permite que el comercio y las inversiones hayan crecido como lo han hecho, es la decisión política que existe en ambas partes, de valorar esta relación y hacerla avanzar. Y el trabajo que resultó en la construcción de este edificio político-diplomático. Entonces, es obra de varias generaciones de líderes, de varias generaciones de diplomáticos, de ambos lados, que se construyeron este edificio, que ahora cumple 50 años, y cuyos próximos pisos, los siguientes 50, estamos empezando a construir ahora. Claro, si repasamos esta relación, yo creo que hay dos hitos también muy importantes. Uno fue en 1993, cuando los dos países acordaron establecer una relación, una asociación estratégica. Y después, en el año 2012, ambos países acordaron elevar esta relación hacia una asociación estratégica integral. ¿Podría ayudarnos a repasar estos dos momentos importantes? Son designaciones que se atribuyen a la relación, que, digamos, reflejan esa construcción político-diplomática que se ha llevado a cabo. A medida que aumenta la relevancia de estas relaciones para ambas partes, surgen estas designaciones que, en el fondo, reflejan esta relación tan importante. Entonces, si vemos la relación actual entre China y Brasil, ¿con qué palabras describiría? Prefiero describir que asignar una marca. Creo que es más importante. Por ejemplo, creo que podemos decir, desde 2023, desde el año pasado, que ha habido, digamos, un relanzamiento de estas relaciones. No es que estas relaciones estuvieran de algún modo estancadas, pero la visita de Estado del presidente Lula a China el año pasado fue claramente la expresión de un acercamiento y resultó en una dinamización de esta relación y un impulso para un nuevo ritmo en estas relaciones. Sí, usted usó la palabra relanzamiento, ¿no? Sí. Entonces, actualmente, ¿cuáles son los principales terrenos o terrenos de cooperación
en los que los dos países se han desarrollado. Cuando pienso en relanzar, precisamente, es pensar menos hacia atrás y más hacia adelante. El relanzamiento se basaría en este momento positivo que estamos viviendo. Por lo tanto, tenemos una relación muy exitosa, con grandes números comerciales. Brasil es el mayor proveedor de productos agrícolas de China. El año pasado suministramos una cuarta parte de todo lo que China importó del mundo, el 25%. El segundo proveedor de China, que es Estados Unidos, representó algo más del 14%. Así, Brasil es con diferencia el mayor proveedor de productos agrícolas. Este es solo un dato, y China es el mayor socio comercial de Brasil. Entonces, lo que no podemos hacer cuando hablo de relanzamiento es que nosotros, los que trabajamos en esta relación, no podamos simplemente celebrar la relación y hablar de todas las cosas buenas que hicimos. Si las inversiones van bien, y van bien, incluso en el área de la transición energética, el desarrollo sostenible, tenemos que verlo y multiplicar estas oportunidades. Hacer que estas inversiones, por ejemplo, en el caso de Brasil, contribuyan a la reindustrialización de Brasil, por una nueva reindustrialización sobre nuevas bases, con un elemento muy claro de sostenibilidad. Y eso, hay una historia muy positiva que contar. Casi la mitad de las inversiones chinas en Brasil, realizadas por empresas chinas en Brasil, se producen en el sector eléctrico. Y el sector eléctrico brasileño es un sector muy verde y muy limpio. Brasil, entre los países del G20, tiene la matriz de generación eléctrica más limpia. Recuerdo que cuando el presidente Lula visitó China, él ha viajado a unas empresas de alta tecnología, por ejemplo Huawei. Esto puede ser un terreno que podemos tener mucha expectativa por la cooperación. Sí, definitivamente. Y en esto también tenemos una historia que contar, que es la que ya mencioné antes, que es el programa satelital. El programa de satélites fue el primer programa de construcción, desarrollo y lanzamiento de satélites entre dos países en desarrollo. Y lanzamos este programa satelital hace casi 40 años. Las negociaciones comenzaron en 1985 o 1986 y luego cumplirán 40 años. Y eso fue un precursor en el mundo donde la carrera espacial, digamos, es la gran frontera tecnológica. Hoy en día existen muchas otras fronteras tecnológicas, inteligencia artificial, computación cuántica, etc. Y necesitamos traer estas nuevas fronteras a nuestra relación y llevar nuestra relación a estas nuevas fronteras. Entonces, necesitamos, buscamos y hacemos más cooperación en el área de ciencia y tecnología, más cooperación en el área de investigación, más intercambios de estudiantes. Estamos haciendo algo, pero necesitamos hacer mucho más. Cuando tenemos 50 años de relaciones, yo creo que es significativo hacer una reflexión. ¿Por qué los dos países pueden tener una relación tan estrecha hasta el nivel de hoy día? ¿Cuáles han sido las razones? Las razones, diría yo, son, en primer lugar, volviendo a la construcción político-diplomática, la base de las relaciones es el respeto mutuo. Son dos países que se respetan. Son dos países que saben que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestras propias aspiraciones, prioridades e intereses, que respetamos y tenemos que respetar esos intereses. Es que somos dos países grandes en extensión territorial, en economía. China es la segunda economía del mundo. Brasil es la octava o novena economía del mundo. Pero son dos países en desarrollo que todavía tienen como prioridad mejorar la calidad de vida de su pueblo. Pero ciertamente, los brasileños y ustedes los chinos quisiéramos y aspiramos a que todo nuestro pueblo pueda, de manera generalizada, alcanzar los niveles de comodidad, bienestar y prosperidad que existen en los países más avanzados. Y eso lo tenemos en común. Y por eso compartimos el objetivo y la meta y la prioridad del desarrollo y la mejora de la calidad de vida de nuestras poblaciones, de nuestras sociedades. Y nuestra relación ha ayudado a ambas partes a hacer esto. Por ejemplo, Brasil, con sus exportaciones agrícolas a China,
contribuye a la seguridad alimentaria de la población china, que es tan estratégicamente importante. Y China, con su demanda de alimentos a Brasil, contribuyó a darle impulso a una revolución agrícola que ya habíamos iniciado. Entonces, yo diría que también existe un círculo virtuoso entre Brasil y China. La calidad de vida de nuestra gente se está desarrollando juntos, y a medida que aumentamos el nivel de desarrollo económico, nuestro intercambio crea un círculo virtuoso en el que reforzamos nuestro ascenso recíproco y la comodidad y seguridad en lo que hacemos. Sí, sí. Yo he visto que dentro de Brasil ustedes están fomentando la reindustrialización. Cuéntenos un poco el objetivo y de qué manera China puede servir o qué papel puede jugar China en este proceso de reindustrialización de Brasil. Pues a medida que la industria china, las empresas chinas comienzan a realizar inversiones en el exterior, como lo hicieron otras economías avanzadas en el pasado, teniendo también bases de producción en otros países, las empresas chinas comienzan a contribuir a la modernización y actualización del parque industrial de los países a los que se destinan estas inversiones, como es el caso de Brasil. Entonces, en Brasil ha habido, por ejemplo, además de las inversiones en el sector eléctrico que mencioné, inversiones, por mencionar un caso, en el sector de fabricación de vehículos eléctricos. Así, se anunció que BYD está construyendo una fábrica en Bahía, en el lugar donde antes había una planta Ford. Great Wall Motors está construyendo una planta para producir vehículos eléctricos en el estado de Sao Paulo, donde antes había una planta de Daimler-Benz. Las empresas chinas están mirando a Brasil, a la propia BYD y a otros para la producción de baterías. También pensamos que nos interesa que sea posible, por ejemplo, reciclar baterías. La construcción de autobuses eléctricos es una transición que Brasil necesita hacer. Transporte público urbano, alejarse del diésel y adentrarse en el sector eléctrico. Ahora, sin duda, el mundo está enfrentando retos en el desarrollo económico. ¿Qué papel pueden jugar los dos países en el fomento económico en el mundo? Sí, pueden, y ya lo han hecho. Cuando se produjo la crisis financiera global en 2008, en 2009, en ese momento, el mundo reconoció y los países desarrollados reconocieron que el mundo no saldría de la crisis sin la contribución de los grandes países emergentes como China y Brasil. Y esto, por ejemplo, quedó claro cuando en 2008 el G7 reconoció que no podía ser la locomotora de esa movilización internacional para salir de la crisis y llamó a ocupar su lugar el G20 que preside Brasil este año. Entonces, en ese momento, hubo un reconocimiento por parte de las naciones más avanzadas de que era esencial confiar en el impulso de crecimiento de las naciones emergentes como China y Brasil. Entonces, necesitamos crecer y hemos podido crecer. Y a medida que crecemos, somos economías suficientemente relevantes. Y el caso de China es muy visible, para contribuir al crecimiento de la economía mundial en su conjunto y, sobre todo, en situaciones de dificultad, como las hubo en 2008 y 2009, para compensar en cierta medida los problemas de crecimiento que puedan surgir aquí y allá. Tanto China como Brasil somos países representantes muy importantes del sur global, de los países del sur. ¿Qué podemos hacer juntos para que los países del sur puedan tener una voz más fuerte en los asuntos internacionales, en el escenario internacional? Bueno, podemos y ya lo hemos hecho. Luego, de nuevo, puedo dar el ejemplo de lo que pasó en 2008, en 2009, en la crisis económica financiera, cuando Brasil y China y nuestros socios del entonces BRIC, que todavía era BRIC, porque Sudáfrica no había entrado, nos movilizamos y obtuvimos espacios para los países emergentes y en desarrollo en foros financieros multilaterales, como el Foro de Estabilidad Financiera,
que jugó un papel muy importante en la salida de la crisis y donde no teníamos asientos, que hoy se llama Consejo de Estabilidad Financiera, con sede en Basilea, Suiza. Entonces, fue un foro en el que se tomaron decisiones sin la presencia de ningún país en desarrollo. Y hoy todos estamos ahí, desde 2009. De la misma manera, Brasil y China, digamos, lideraron esta lucha para que pudiésemos tener estos espacios. De la misma manera que Brasil y China, juntos con sus socios del entonces BRIC, trabajamos por la reforma de la gobernanza del Fondo Monetario Internacional, aprobada en 2010. Queda un largo camino por recorrer, sigue siendo muy desigual. Tenemos mucho que hacer y tenemos que continuar juntos para democratizar las organizaciones multilaterales. Y esta es una agenda muy importante, que incluye para Brasil la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la reforma de las Naciones Unidas en su conjunto, para que los países en desarrollo puedan tener una voz más fuerte en estos foros en los que se deben hacer las reglas de la convivencia internacional. Y esto es algo que China defiende y que Brasil defiende. Ambos apoyamos el multilateralismo, pero queremos un multilateralismo en el que los países en desarrollo tengan una voz más fuerte. Y en esto llevamos tiempo trabajando, seguimos trabajando y debemos continuar. Somos países fundadores de BRICS y ahora BRICS se ha convertido en una plataforma muy atractiva. Muchos países en desarrollo quieren participar, convertirse en un miembro de BRICS. ¿Cómo ve el futuro o la función en adelante, en futuro, de esta plataforma en el mundo? ¿Y de qué manera podemos fomentar, cooperar para fomentar que esta plataforma ejerce una función más importante? Yo entonces participé directamente, trabajé directamente en BRICS durante los 3 años, estos 2 años y medio, los 3 años iniciales, luego en diferentes momentos, y vi lo que BRICS podría hacer concretamente, especialmente en esta área financiera. Al principio, la reforma de la gobernanza. Luego, en 2014, bajo la presidencia brasileña de la entonces presidenta Dilma Rousseff, la creación del nuevo Banco de Desarrollo, ahora con sede en Shanghái y presidido por ella, y también un acuerdo de reserva para contingencias, que es un mecanismo por el cual, en una situación de crisis, nuestros países podrían, hasta hoy no ha sido necesario, ayudarse entre sí en situaciones de crisis para que no dependamos únicamente de otros mecanismos multilaterales. Lo importante es que BRICS ahora sigue siendo, digamos, un agente y un foro que produce impulsos positivos con miras a esa democratización del orden internacional, fortaleciendo el multilateralismo y aumentando el espacio para la voz de los países en desarrollo en el proceso de la toma de decisiones internacionales. Sí, sí. Brasil ostenta la presidencia rotativa de G20 en 2024. Este año, más tarde, va a ser anfitrión de la cumbre de G20. Y he visto que usted ha planteado 3 temas centrales. Uno es la inclusión social y la lucha contra el hambre. El segundo, la transición energética y el desarrollo sostenible. Y la tercera, la reforma de las instituciones de gobernanza mundial. ¿Qué podemos esperar de las cooperaciones entre los 2 países en estos terrenos? Sí, olha, o Brasil y a China son partes del G20 desde el inicio. Sí, mire, Brasil y China forman parte del G20 desde el principio. Brasil había precedido el G20 por última vez cuando el G20 era un foro solo para ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. Precisamente en 2008, Brasil era presidente del G20 y yo era el viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales. Así que estuve directamente involucrado en esto. Y el G20 fue muy importante para responder a la crisis como una movilización internacional para responder a una situación de crisis. Así, entre 2008, noviembre de 2008 y noviembre de 2010, hubo 5 cumbres de líderes en el mundo. Nunca antes y nunca ha habido después tal movilización de esfuerzos internacionales por parte de las economías más grandes del mundo para responder a una situación de crisis. Y es una pena que desde entonces no haya sucedido esto en otras situaciones de crisis, como por ejemplo la pandemia.
No hubo una movilización similar de voluntad política. Desde entonces, el mundo se ha vuelto más complicado. Las tensiones internacionales aumentaron. Y esta es, en parte, la razón de estas prioridades que eligió Brasil, que son las prioridades del gobierno brasileño. Son las prioridades históricas de Brasil, del presidente Lula, y reflejan, en el fondo, las prioridades de la mayoría de la humanidad. Así pues, las mayores prioridades son lucha contra el hambre y la pobreza, como usted ha dicho, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático y la reforma de la gobernanza internacional. Con esto, nos ocupamos de temas fundamentales de la agenda internacional, especialmente para los países en desarrollo. Los tres son temas fundamentales, temas que conciernen también a la humanidad en su conjunto, y tratamos de preservar estos debates del ruido que proviene de otros temas importantes, aspectos de la agenda internacional, pero en lo que sabemos que es más difícil lograr convergencia. Entonces Brasil eligió tres áreas que son prioritarias, que unen a la humanidad: acabar con la pobreza, combatir el cambio climático y democratizar el orden internacional, centrando nuestros esfuerzos en esto, utilizando el G20 para esto. Y esperamos que estas agendas que propuso Brasil sean capaces, y todo indica que lo serán, de movilizar la voluntad política diplomática internacional en la búsqueda de avances concretos en estos tres ámbitos. Estamos convencidos y confiados de que en la cumbre de Río de Janeiro, los días 18 y 19 de noviembre próximos, podremos mostrar al mundo que hemos logrado avanzar en estos tres ámbitos tan importantes. Nós seremos capaces de mostrar ao mundo que conseguimos avanzar nessas três áreas tão importantes. Sí, que sea todo un éxito la cumbre más tarde en este año en su país. Ahora, en este momento, cuando celebramos el 50 aniversario de las relaciones entre China y Brasil, me gustaría que nos expresa sus perspectivas sobre las relaciones entre los dos países en adelante. ¿Qué consideraciones tienen ustedes por parte de Brasil para fomentar aún más esta relación, mejorando nuestros entendimientos para abrir otra 50 años de relaciones dorados? Tenemos que tener más información. Nuestra gente necesita conocerse mejor. Entonces, la población brasileña, los brasileños, conocen la importancia de China en el mundo, pero saben muy poco sobre la realidad china. Y muchas personas que vienen de Brasil a China se sorprenden al llegar aquí. Están gratamente sorprendidos, debo decir. No esperaban tanto desarrollo, ciudades a la escala de las ciudades chinas, con las señales de progreso que tienen las ciudades chinas. Y quienes visitan China, digamos, periódicamente, quedan impresionados por la velocidad a la que avanzan las cosas aquí. Entonces, es necesario que suceda lo mismo, pero eso no significa que los brasileños sepan mucho sobre China. Tienen una idea de la importancia de China, pero saben poco. En China también se sabe muy poco sobre Brasil. Como dije, es fútbol, de fondo, barbacoa. Los chinos saben que los brasileños comen mucha carne y que tienen su propia manera de hacer barbacoas. Hay varios asadores brasileños en China, especialmente en las grandes ciudades chinas. Entonces, hay muchas similitudes entre nosotros que no conocemos, porque básicamente sabemos, como digo, muy poco el uno del otro. Y es una base importante de la relación que sepamos que somos diferentes, sí, pero que también somos similares en muchas cosas. Por ejemplo, en nuestra informalidad, en nuestra espontaneidad. Entonces, necesitamos, digamos, dar a conocer las realidades para que podamos atraer a más personas, a más chinos y más brasileños, no solo diplomáticos, no solo gobiernos, no solo las empresas más grandes, nuevas empresas, nuevas universidades, nuevas escuelas, nuevos productos culturales, a invertir también en la relación entre Brasil y China. Muchas gracias, embajador, por su paciencia, que nos ha explicado detalladamente sobre las relaciones entre los dos países, tanto
en aspecto bilateral como multilateral. Muchas gracias por su tiempo y también por su paciencia al escucharme todo este tiempo. No, es mi honor. Muchas gracias. Muchas gracias.